Hermanos, Dios los bendiga. Queremos tener el repaso de la lección de escuela sabática para que podamos ampliar el conocimiento, podamos profundizar más en la lección de escuela sabática, ya que he notado que algunos maestros son muy superficiales en impartir la lección de escuela sabática, así que vamos a tratar con la ayuda de Dios de profundizar un poco más en la lección de escuela sabática. Hermanos, queremos aprovechar esta ocasión. Ustedes saben de que para nosotros es importante que se suscriban al canal, si aún no lo han hecho, compartan este material, den me gusta a los videos y comenten para que así este material, este mensaje que se predica en este canal pueda llegar a muchas almas que necesitan escuchar la verdad presente. Ok, antes de iniciar queremos orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permites una vez más poder compartir la lección de escuela sabática. Ayúdalo, Señor, a comprender este tema y poder asimilarlo en nuestros corazones y nuestra mente para que este mensaje, Señor, pueda dar frutos para tu honra y tu gloria. Bendice a tus hijos que van a escuchar este mensaje, que ellos sean edificados con el poder de tu palabra. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga. Quiero que tomen su lección de escuela sabática y la Biblia para que hagan apuntes. La lección número 3, que es la que estamos estudiando durante esta semana, trae como título La historia de fondo y dice el prólogo. Ahora, ¿qué es un prólogo? Un prólogo es como un encabezado, como una introducción. El encabezado que Juan presenta en su libro tiene que ver con la divinidad de Cristo y con su humanidad. Vamos a ver de que para nosotros eso es muy importante. Para el plan de salvación es importante que Jesús sea divino y que también sea humano, porque vamos a ver en este estudio y en este repaso de la lección de escuela sabática que para que Dios redimiese al pecador, tenía que humanizarse y uno igual a Dios morir como hombre para poder pagar lo que la ley demanda. Solo uno igual a Dios, solo uno tan santo como Dios puede pagar lo que la ley demanda. La ley es tan santa, justa y buena que solamente uno igual a Dios puede redimir al ser humano caído. El apóstol Juan presenta su libro o su encabezado usando la divinidad de Cristo. Y dice el versículo para memorizar, dice, en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Esta palabra verbo es del griego koine logos. Se puede traducir como palabra. Cristo es la palabra de Dios. Porque si nosotros nos vamos a un léxico griego o a una concordancia Strong, la palabra verbo allí es del griego logos. O sea que se tendría que traducir así. En el principio era la palabra, o en el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. O sea, Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la palabra de Dios encarnada. Y vamos a ver de que Jesús posee las dos naturalezas, la divina y la humana. La diferencia es que Cristo en esta tierra vivió solamente con una y vivió con la humana. Su divinidad, aunque estaba en él, fue velada o ocultada en un cuerpo humano. Lo vamos a ver en este estudio. Significa esto que los milagros que Cristo hacía no era porque Él era Dios o porque usaba su poder. Sabemos de que Cristo es Dios, lo vamos a ver en esta clase, pero Cristo, sus milagros no dependían de su poder, sino dependía de la estrecha comunión que existía con el Padre. En otras palabras, era el Padre haciendo los milagros a través de Cristo.
el Hijo de Dios es la palabra de Dios encarnada. El Espíritu de Profecía dice que Dios y Jesucristo, o sea, el Padre y el Hijo, es como la mente al habla. El Padre piensa y Cristo habla. O sea, hay una estrecha relación entre el Padre y el Hijo. Ambos poseen los mismos atributos divinos. Y es interesante, hermanos, que cuando vamos a la Biblia, vamos a ver de que el secreto del poder de Cristo no estaba en Él, aunque Él es Dios y puede ser lo mismo que Dios, pero vamos a ver de que Cristo en esta tierra vivió como hombre para demostrar a la humanidad, a los mundos no caídos, a los habitantes de esta tierra, que todo hijo de Adán, aún viviendo en este mundo caído y con una naturaleza humana caída, si se conecta con la fuente de poder que es Dios, puede vencer las tentaciones de Satanás. Cristo, al humanizarse, demostró que si nos tomamos de la mano de Dios, todo hijo de Adán puede obedecer la santa ley de Dios. Y Cristo lo demostró. Por eso, hermanos, es un gran error decir de que Cristo hacía milagros porque Él era Dios. Aunque Él es Dios, pero la frase es incorrecta. Cristo, aunque es Dios, vivió en esta tierra como hombre. Los milagros que hacía era porque el Padre se lo autorizaba. Era el Padre haciendo milagros a través del Hijo. ¿Dónde dice eso la Biblia? Juan capítulo 5, versículo 19. Noten cómo dice el mismo apóstol. Juan 5, 19. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo. Cristo aquí está hablando como hombre, no como ser divino. Es bien importante entender el contexto de esta palabra. Estas expresiones de Cristo simplemente son expresiones en calidad de hombre. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. ¿Qué significa eso, hermanos? Que todo lo que Cristo hacía es porque el Padre le daba ese poder. Porque dígame usted, ¿por qué Cristo oraba? Dios no puede orar. ¿Por qué Cristo preguntaba? Dios no pregunta. ¿Por qué Cristo se dormía? Imaginémonos, hermanos, que Dios se durmiera. ¿Qué pasara con el universo? Fuese un caos. Por tanto, estas expresiones deben de entenderse en calidad de hombre. Por ejemplo, Cristo dijo, hablando de su venida, que el día de su venida ni el Hijo lo sabe, ni los santos ángeles, sino solamente mi Padre, dijo Cristo. Pero hay que entender esas palabras en el contexto que Jesús estaba hablando en calidad de hombre. Como Dios, Cristo todo lo sabe. Dios es omnisciente, Dios es omnisapiente. ¿Cómo Cristo no va a saber el día de su venida? Pero Cristo expresó esas palabras en lenguaje humano. Como humano, Cristo Jesús no sabía el día de su venida. Pero como Dios, Cristo lo sabe todo. Eso Cristo se lo dijo a Pedro. Pedro dijo, Señor, si tú todo lo sabes. ¿Se acuerdan cuando Cristo le dijo a Pedro, apacienta mis ovejas? Y le dijo en 3 veces. Y Cristo le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Tú lo sabes, Señor, tú sabes todo. Porque Cristo como Dios lo sabe todo. Y es importante que nosotros comprendamos ese aspecto del ministerio terrenal de Cristo. Cristo, aunque es Dios, todos sus milagros los hacía porque el Padre estaba en él. Y saben, hermanos, que el diablo muchas veces tentó a Cristo para que Cristo hiciese uso de su poder. Para después el diablo decir, hiciste trampa,
Usaste tu poder, pero Cristo jamás usó su poder. Se puede demostrar con la Biblia. Inclusive, cuando el sumo sacerdote le dio una cachetada al Hijo de Dios, dice la sierva del Señor que Cristo se sintió tentado a usar su poder. Porque ser tentado no es pecado, el pecado es ceder a la tentación. Cristo se sintió tentado a usar su poder. En algunos casos la divinidad de Cristo refulgía ese otro aspecto. Pero Cristo jamás hizo uso de su poder. Los milagros que hacía Jesús era porque el Padre estaba en él. Y Cristo todo lo que hacía, por eso lo hacía para glorificar al Padre. Resucitó a Lázaro porque el objetivo era glorificar al Padre. Cristo muchas veces dijo en su ministerio: vengo a hacer la voluntad de mi Padre, haciendo una alusión al Salmos 48. Ahora, es importante que nosotros comprendamos ese punto, hermanos. El día domingo nos presenta que Jesús es el Logos divino. Y cita a Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Juan capítulo 1, versículo 1 al 5 dice: en el principio era el verbo, el Logos, la palabra. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. O sea que Cristo es el creador de Génesis 1:1. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. Noten que estos son atributos que solamente le corresponden a Dios. El único que puede crear, el único que puede decir estas palabras, que tiene vida en sí mismo y que no deriva de otro, es Dios. Pero aquí Juan se la está aplicando al Mesías, a Cristo, el Logos, la palabra. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta es una alusión a lo que pasó en el Génesis. Dios dijo: sea la luz. Esa luz, según Juan, es Cristo. Cristo es la luz del mundo. Ahora, Juan presenta que Cristo es tanto divino como humano. En el día domingo estamos analizando el aspecto divino de Logos. Logos es la palabra, el verbo. Saben de que hay unas sectas protestantes que sostienen de que Cristo es un ser creado y que Cristo también es un ser engendrado, hablando de un engendramiento en la eternidad. Que Cristo hubo un momento que no existía. Vino a existir porque el Padre lo engendró. Noten qué interesante esta herejía. Esta herejía se le conoce como el arrianismo o el semi-arrianismo. Muchos adventistas han sido contaminados con esta herejía. ¿Cómo se ponen a creer que Cristo va a ser creado? Si Cristo fuese creado, es incorrecto decir: en él estaba la vida, o él es la luz del mundo, o que él creó. Porque un ser creado, o un ser que nunca existió hasta un momento determinado, no puede crear ni dar vida. ¿Están conmigo, hermanos? Esto lo corrobora la sierva del Señor, Elena de White. Elena de White, haciendo un análisis de Juan 1:1, noten qué es lo que dice. Review Herald del 5 de abril de 1906, citado en el libro Evangelismo, página 446, párrafo 6. Dice así: aunque la palabra de Dios habla de la humanidad de Cristo cuando estuvo en esta tierra, también habla definidamente acerca de su preexistencia. El Verbo existía como un ser divino, como el Hijo eterno de Dios en unidad con el Padre.
desde la eternidad era mediador del pacto. Noten, hermanos, desde la eternidad. O sea que Cristo está fuera del tiempo. Cristo existe antes del principio. Cristo existe antes de la eternidad. Desde la eternidad era mediador del pacto. Aquel en quien serían bendecidas todas las naciones de la tierra, tanto judíos como gentiles, si lo aceptaban. Y dice ahora, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Se cita Juan 1:1. Ahora, noten cómo dice el párrafo. Antes de que los ángeles fueran creados, el verbo estaba con Dios, era Dios. Qué tremenda cita que comenta sobre Juan capítulo 1, versículo 1, hermanos. Ahora, ¿cómo demostramos de que Cristo, como un ser divino, es Dios? Es bien importante, hermanos, que nosotros conozcamos esta doctrina, la divinidad de Cristo, porque está siendo atacada por sectas protestantes y por grupos disidentes antitrinitarios. ¿Cómo demostramos de que Cristo no puede ser creado ni tampoco engendrado en la eternidad en un sentido de venir a la existencia? El término engendrado, usado en el Salmos capítulo 2, debe entenderse en el contexto de la resurrección, como lo usó Pablo en Hechos de los Apóstoles. Eso lo corrobora el comentario bíblico adventista. Nunca ningún escritor bíblico, ni la mensajera del Señor, usó Salmos capítulo 2 para demostrar de que Cristo vino a existir en un momento en la eternidad. Es erróneo. Nunca debemos de usar un texto bíblico para establecer doctrina, cuando hay muchos textos bíblicos que dicen lo contrario. Es bien importante, hermanos, que nosotros, para establecer doctrina, tenemos que respaldarla con todas las escrituras. Ahora, ¿cómo demostramos de que Cristo, como un ser divino, es Dios? Y lo dice Juan, el verbo era Dios. Bueno, yo tengo varias formas para demostrarlo. Voy a darles algunas formas o unos ejemplos bíblicos para demostrar de que Cristo es un ser divino y posee los mismos atributos que el Padre. Por lo tanto, es Dios y es eterno como Dios. Noten cómo dice. Primer ejemplo bíblico. Solo Dios puede perdonar pecado. Y Cristo perdonaba pecado. Marcos 2:7. Y lo dice Juan capítulo 10, versículo 30 al 33. Noten. Si Cristo perdonaba pecados, significa que Cristo es Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Porque los judíos comprendían perfectamente bien que solo Dios puede perdonar pecado. Marcos 2:7. Otro ejemplo que demuestra de que Cristo es Dios y es un ser divino, preexistente. Solo Dios se le adora. Noten, solo a Dios se le adora. Eso lo dijo Cristo en Mateo 4, versículo 10. Y lo confirmó Gabriel en Apocalipsis 19, versículo 8 al 10. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y cuando el diablo tentó a Cristo en el desierto, el diablo le dijo a Cristo: si me adoran, te haré todos los reinos del mundo. Y Cristo le dijo: al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirán. Pero es interesante que en Hebreos capítulo 1, versículo 6 y versículo 8 dice que el Padre le dice a los ángeles que adoren al Hijo de Dios. Si Cristo es adorado, significa que Cristo es Dios, porque solamente a Dios se le puede adorar. En el griego es proskuneo. Bueno, si ustedes tienen duda, vámonos a Hebreos capítulo 1, versículo 6. Y después nos pasamos al versículo 8. Hebreos capítulo 6.
Otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Para que Cristo sea adorado significa que Dios. Versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos, centro de equidad, es el cetro de tu reino. Noten que aquí se le llama, oh Dios. Tercer ejemplo que demuestra que Cristo es Dios. Tomás el incrédulo reconoció a Cristo como Dios y le dijo, Dios mío. En Juan 20, versículo 28, Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús nunca le dijo a Tomás, no me digas Dios. Jesucristo aceptó ese título cuando Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Lean Juan 20, 28. Otro ejemplo bíblico de que demuestra que Cristo es Dios. Cristo en su ministerio usó muchos títulos divinos, como el gran yo soy, una referencia a Éxodo 3:14, el gran yo soy, el que existe por sí mismo, el Hashem, que en el hebreo son 4 consonantes, que se le conoce como el tetragramatón. Cristo en muchas ocasiones dijo, yo soy la vida, yo soy la resurrección, yo soy el camino, yo soy el pan, yo soy la puerta, yo soy el agua. Ese yo soy es una referencia al Hashem, al que existe por sí mismo, que se le apareció a Moisés en la zarza ardiente. Noten qué interesante. Cristo en su ministerio dio muchas evidencias de su divinidad. Se autoproclamó el gran yo soy. Antes de Abraham, yo soy. Una alusión a Éxodo 3:14. Otro ejemplo que demuestra que Cristo es Dios y que es un ser divino. Es interesante, hermanos, que el escritor de Hebreo dice que Cristo es de la misma sustancia que el Padre. Esa palabra sustancia es del griego upastasis, la esencia del Padre. Así como el Padre, así es el Hijo, de una misma esencia. Noten cómo dice Hebreos capítulo 1, versículo 3. El cual siendo resplandor de su gloria y la imagen de la misma sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Noten que el escritor dice que es de la misma sustancia. Cristo es de la misma sustancia que el Padre. O sea que los mismos atributos que tiene el Padre, tiene el Hijo. El apóstol Pablo reconoció esto y lo dijo. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea que en el cuerpo humano de Cristo estaba toda la deidad. Todos los atributos del Padre estaban en el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir Pablo. Ahora pasemos, hermanos, al día lunes. Noten que acabamos de ver de que Juan presenta al Logos, la divinidad del Logos. Ahora Juan presenta la humanidad del Logos, porque Cristo, así como es un ser divino, también es un hombre completo. No es un hombre aparente, es un hombre en toda su entereza. Noten cómo dice Juan capítulo 1, versículo 14. Inclusive, el día lunes trae como título la palabra hecha carne, el Logos hecho carne. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne. Noten, la palabra se encarnó. Por eso, hermanos, que a Cristo se le puede llamar la ley encarnada o la encarnación de la ley.
Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Esta palabra habitar se puede traducir como hacer una tienda o tabernacular. Es una referencia a Éxodo 25, versículo 8, cuando se le aplica al tabernáculo, al santuario. Y aquel verbo fue hecho carne y tabernaculó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Noten, hermanos, Cristo también es humano, pero su divinidad fue velada o ocultada en un cuerpo humano. O sea, cuando la gente miraba a Cristo, no miraba a Dios, porque a Dios nadie lo puede ver y seguir viviendo. Cuando la gente miraba a Cristo, miraba a un hombre, y aquel verbo fue hecho carne. Noten, y tabernaculó y habitó entre nosotros. O sea que el objetivo de Cristo de humanizarse era alcanzarnos a nosotros. Porque como Dios no puede alcanzarnos, si Cristo hubiese venido con su divinidad, en lugar de alcanzarnos, hubiese destruido al ser humano. Porque nadie puede ver a Dios con los propios ojos humanos. Un ser humano caído no puede ver a Dios y seguir viviendo. Así que Cristo, para alcanzarnos y para habitar con nosotros, tuvo que humanizarse. Por eso, hermanos, la divinidad de Cristo y la humanidad son esenciales para el plan de salvación. La humanidad de Cristo es la garantía de nuestra salvación. Y aquel verbo se hizo carne. La lección de escuela sabática trae un comentario allí en el día lunes. Dice, en Juan 1:14, el apóstol indica que el Logos se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra griega subyacente traducida habitó significa colocar una tienda de campaña. Es lo mismo que hacían los hebreos con el santuario. Juan alude a Éxodo 25:8, donde Dios dijo a los israelitas que construyeran un santuario, una tienda de campaña, para que Él pudiera habitar en medio de ellos. Noten que el objetivo era alcanzar a los israelitas. Del mismo modo, en la encarnación, Jesús, el Hijo Divino de Dios, se hizo carne humana, velando su gloria para que la gente pudiera entrar en contacto con Él. Cristo en esta tierra, aunque tenía las dos naturalezas, la divina y la humana, con la que vivió, y este detalle bien importante, quiero que lo anote. Cristo en esta tierra no vivió como Dios, vivió como hombre. Su divinidad fue velada en un cuerpo humano. Y vamos a verlo, que Cristo, al encarnarse, tenía una misión y era derrotar al diablo en su terreno. Noten, Cristo venció al diablo como hombre, no como Dios. Lo vimos al principio. Cristo jamás usó su poder. Todo lo que hacía es porque provenía del Padre. Era el Padre haciendo milagros a través del Hijo. Hebreos 2:14 al 16. Noten que Cristo venció al diablo como hombre. Hebreos capítulo 2, versículo 14 al 16 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. O sea que Cristo participó de carne y sangre como nosotros la tenemos para destruir al diablo. Noten. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. Ustedes saben, hermanos, que según Pablo en Gálatas 3:28-29, los hijos de Abraham son los que se unen a Cristo, son los hijos de Dios redimidos. Cristo tomó nuestra naturaleza caída, hablando como hombre, nuestra humanidad caída, Cristo la adoptó y demostró que con ese cuerpo venció a Satanás en su terreno.
Cristo venció al diablo como hombre, no como Dios. Si Cristo hubiese vencido al diablo como Dios, el diablo hubiese dicho, hiciste trampa. Y el universo hubiera observado esa trampa. Pero Cristo jamás usó su poder, a menos que el Padre lo hiciera a través del Hijo. Cristo venció al diablo como hombre, no como Dios. Es interesante lo que dice el escritor de Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9 dice: y Cristo en los días de su carne, noten, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Noten, hermanos, Dios no llora, Dios no ora ni clama. Pero aquí dice que ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor, porque Cristo está como hombre, dice el texto, en los días de su carne. Cristo ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Noten, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Dios no obedece a nadie. Dios no le ora a nadie. Pero Cristo está orando porque Cristo oraba como hombre a su Padre. Cristo obedeció como hombre, no como Dios. Dios no le obedece a nadie. ¿A quién le va a obedecer Dios? Pero Cristo aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen, dando a entender de que nosotros podemos seguir las mismas pisadas de Cristo si nos aferramos al poder divino. Dios no necesita orarle a alguien. Dios es Dios. Dios no necesita obedecerle a alguien. Dios no necesita clamar con súplicas y gran clamor a alguien. Estas son referencias de lo que pasó Cristo en los días de su carne. Cristo obedeció como hombre. ¿Y qué pasara si les dijera de que Cristo en la cruz murió solamente su naturaleza humana? La divina no puede morir, porque Dios es inmortal, dice Pablo en Primera de Timoteo 1:17 y 6:16. Dios es inmortal. Fue la humanidad de Cristo la que murió. La divinidad no murió. Eso hubiese sido imposible, dice la sierva del Señor. ¿Por qué es importante para nosotros hablar de la humanidad de Cristo? Porque es la garantía de nuestra salvación. Dijo la sierva del Señor en Mensajes Selectos, tomo 1, página 290, párrafo 1, dijo, noten, hablando de la humanidad de Cristo. Mensajes Selectos, tomo 1, página 290, párrafo 1, dice: Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente, la tomó de verdad. En realidad poseyó la naturaleza humana. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Cita Hebreos 2:14. Era el hijo de María, era de la simiente de David, está hablando como hombre, era de la simiente de David, de acuerdo a la descendencia humana. Se declaró que él era hombre, el hijo del hombre, el hombre Cristo Jesús. Escribe Pablo: de tanto mayor gloria que Moisés es estimado, digno es de Cristo, que es Cristo, cuanto tiene mayor honra que la casa, que el que la hizo. Hebreos 3, versículo 3. Elena de White, hablando de la humanidad de Cristo, dijo también en Mensajes Selectos, tomo 1, página 286, párrafo 1. La cita anterior está en Mensajes Selectos, tomo 1, página 290, párrafo 1. Hoy estoy leyendo Mensajes Selectos, tomo 1, página 286, párrafo 1. Dice, la humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Y es interesante, hermanos, que cuando hablamos de la
humanidad de Cristo en el santuario tenemos que conectarla con el campamento y el atrio del santuario. Cristo murió y vivió con los pecadores en el campamento del santuario y en el atrio. Cristo en el campamento de los santos del santuario, presentamos que Cristo es nuestro ejemplo a seguir. En el campamento del santuario encontramos la humanidad de Cristo, su encarnación. Cristo vivió con los pecadores 33 años y medio y después murió en el altar de sacrificio que es el Gólgota, Jerusalén. Es muy importante eso, hermanos, que nosotros comprendamos que el campamento de los santos tiene que ver específicamente con la humanidad de Cristo. Cuando Jacob soñó un sueño de una enorme escalera, que un extremo se posaba en la tierra y el otro extremo se posaba en el cielo, era un símbolo de la divinidad de Cristo y la humanidad. El extremo superior de la escalera representa que Jesús es divino. El extremo que se posa en la tierra representa que Jesús es humano. En Cristo están las dos naturalezas. Martes, el día martes dice, oír o no oír la palabra. Es interesante que el día martes viene basado en Juan capítulo 1, versículos 9 al 13. Noten cómo Cristo ahora, ese verbo, se relaciona con el hombre. Noten, Juan capítulo 1, versículos 9 al 13. Aquella luz verdadera que alumbraba a todo hombre, vino a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no lo conoció. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Una referencia a cómo su mismo pueblo judío lo rechazó. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, noten, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Es interesante que aquí Juan en estos textos presenta de que la única forma de que el ser humano pueda salir de las tinieblas y pueda ser salvo de la ira de Dios y pueda otra vez conectarse con el trono de la gracia es únicamente recibiéndole, creyendo en Él. Solamente así podemos llegar a ser nuevamente hijos de Dios. O sea, en otras palabras, no solamente basta decir que somos hijos de Abraham. La única forma de que nosotros podamos ser judíos verdaderos por la fe es recibiendo al Mesías. Porque dice, a los suyos vino y lo rechazaron. Una referencia a la nación judía. Pablo en Romanos 11 presenta el problema de sus contemporáneos. En 2 Corintios capítulo 3 también el apóstol Pablo presenta el problema grave, ceguera espiritual de sus contemporáneos. Hermanos, para ser hijo de Dios, para ser pueblo de Dios, no se necesita pertenecer a una nación o llevar sangre de Abraham en las venas, porque la única forma de que nosotros podamos ser hijos de Dios es creyendo en el Mesías, recibiéndole, noten, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos, dice el comentario del martes, dice, además, observa las implicaciones de lo que dice Juan 1:9. La luz llega a todos, pero no todos escogen la luz. Como veremos en el estudio de mañana, un tema importante en el Evangelio de Juan es cómo la gente recibe o rechaza a Jesús. Ese tema comienza aquí. La triste letanía
es que el Mesías vino a su propio pueblo y el pueblo de Israel. Muchos, no todo, pero muchos no lo recibieron. Saben de que hay una creencia errónea que circula en el mundo protestante que dicen de que Israel sigue siendo el pueblo de Dios. Eso es erróneo. Como nación, Israel ya no es el pueblo de Dios, pero Dios tiene un remanente allí, porque llegamos a ser hijos de Abraham por la fe cuando recibimos y creemos en el Mesías. Allí es que nosotros llegamos a ser verdaderos hijos de Dios. Un judío sin Cristo es un hijo de Satanás, igual como un cristiano sin Cristo también es hijo de Satanás, porque la única forma de que nosotros podamos ser hijos de Dios es a través de Cristo, no por pertenecer a una etnia o a una nación. Es muy importante que entendamos eso. Cristo es la luz y la única forma de salir de las tinieblas del pecado es a través de Cristo, que nos alumbra en la oscuridad. Juan 3:20 lo repite, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y se repite esto en el versículo 21 de Juan capítulo 3. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy importante eso. Pasemos al día miércoles. El día miércoles dice temas que reaparecen: creer y no creer. Hay varias citas allí en ese día, pero yo quiero solamente enfrascarme en el versículo más famoso de la Biblia. ¿Cuál es? Juan 3:16. Pero ese versículo tiene su contexto. Ese texto todo mundo se lo puede de memoria, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchas personas solamente leen el versículo 16, pero ese verso tiene su contexto. Cristo en la cruz, el Padre en la cruz, hizo provisión para salvar a todo el mundo, pero solamente se salvan los que creen en Él. No creemos en una salvación universal, no creemos en una justificación universal. Cristo en la cruz hizo provisión para todo el mundo, pero son salvos solamente los que creen en Él. El contexto lo dice. Muchos que solamente se pueden en el versículo 16 no leen los demás versos. Por ejemplo, noten cómo dice el versículo 17 hasta el 19. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado. O sea que para salvarnos tenemos que creer. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído, noten, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Hermanos, si alguien no cree en Cristo, si alguien no cree o rechaza el evangelio de Cristo, será condenado. Desde ya es condenado. Noten que habla en tiempo presente, ya ha sido condenado. Dice el comentario de la lección acá: en el evangelio de San Juan, la humanidad aparece dividirse en dos grandes grupos: los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías, y los que, teniendo la oportunidad de creer, deciden no hacerlo. Pero alguien puede decir: hermano Rafael, ¿cómo es eso de creer en Cristo para ser salvo? ¿Qué significa creer? ¿Acaso Santiago no dice que los demonios creen y tiemblan?
¿Cuál es la diferencia de esos dos tipos de creer? Porque Juan dice, el que no cree ya ha sido condenado. Porque para ser salvos tenemos que creer. ¿Qué es creer? Sabe, hermano, que cuando los apóstoles hablan del creer en este contexto de la salvación, implica que el creer es obedecer. ¿Cómo lo demostramos? Hebreos capítulo 5, versículos 8 al 9. Hebreos capítulo 5, versículo 8 al 9 dice, y aunque era hijo, está hablando de la humanidad de Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Noten que como humano, Cristo aprendió a obedecer. Cristo fue instruido por su madre humana, María. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Noten, si unimos Juan 3:16 y Hebreos 5, 8 y 9, vamos a notar que el creer es obedecer. El diablo cree, pero no obedece, sigue siendo demonio. El diablo, aunque crea, pero el creer que tiene el diablo no lo transforma, simplemente sigue siendo un demonio. Pasemos el día jueves. Dice el día jueves, temas que reaparecen, y dice gloria. Está basado en Juan capítulo 17, versículos 1 al 5. Juan capítulo 17, versículos 1 al 5 dice, estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo. ¿Qué es esto, glorificar a tu Hijo? Para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que se la disten, o a todos los que le disten. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame a tu lado o al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice la lección acá, hay una pregunta. ¿Qué quiso decir Jesús cuando oró? Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique a ti. Dice el comentario, comentando sobre esto, el comentario bíblico adventista dice así. Dice, Jesús pide volver a la antigua gloria. En cuanto a la preexistencia de Cristo, dice, está en Juan 1:1 y Juan 1:14 dice, Pablo escribe el cumplimiento de esta oración, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. O sea, Cristo estaba diciendo, hazme que yo sea glorificado y esté a tu lado, así como estaba antes de la fundación del mundo, porque Cristo había terminado su misión de vindicar el carácter del Padre, salvar al pecador y mostrar que sí se puede obedecer. Ahora Cristo dice, en otras palabras, terminé la misión. Ahora, pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Este texto, estas palabras de Cristo demuestran de que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, era evidente que el Padre estaba hablando con su Hijo, porque Cristo lo está diciendo, aquella gloria que tuve antes de la fundación del mundo, porque Cristo y el Padre son de la misma sustancia y ambos son creadores. Hermanos, Dios les bendiga. Espero que este repaso de la lección sea simplemente para amplificar más el conocimiento. Yo les he dado muchas citas para que ustedes puedan corroborarlas y puedan estudiarlas en su casa. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este repaso de la lección de escuela sabática. Vengamos de rodillas.
Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias porque nos permitiste tener este repaso de la lección de escuela sabática. Bendícelo, Señor. Danos sabiduría, danos inteligencia para que podamos aprender cada día más de tu palabra. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios me los bendiga.